Te doy la bienvenida al tercer día del reto RTC de 30 días. Es un reto de lectura, de reflexión dentro del programa de CEMIC de recuperación para conductas adictivas. Mi nombre es Lucas Burgueño y durante este mes vamos a estar leyendo juntos este libro Querer no es poder, quizá en otra edición que tú tengas. Y estoy haciendo esto fundamentalmente para los clientes que están dentro del programa, pero toda persona que quiera iniciar la recuperación o empezar a tomar conciencia de sus patrones es bienvenida en este reto. No se trata de leer más, no se trata de obtener más información, sino de entender mejor qué hay detrás de tus patrones negativos, bien sean conductas adictivas con sustancias o conductas adictivas impulsivas que tengan que ver con el juego, con la ropa, con las compras, con el sexo, lo que llamamos adicciones no químicas. Muy bien, en definitiva, ¿qué es lo que hacemos cuando aparece el malestar, el estrés, la soledad, la tristeza y las emociones difíciles? Entonces, cada día te voy a compartir una pequeña reflexión para ayudarte a bajar a tierra lo que estamos viendo en la lectura del día. Y hoy concretamente vamos a ir de la página 23 a la página, si no estoy mal, 29. De la página 23 a la página 29. Vamos allá. Vamos con el día 3. Y mientras lees, no busques poner una etiqueta, no busques tener la razón, busca simplemente observarte con honestidad. Vamos allá. Incapaz de efectuar ni siquiera el más mínimo pago en algunas de sus tarjetas, Brian ha recibido varios requerimientos de los tribunales por falta de pago y su sueldo ha sido embargado. Como le cancelaron todas, menos 2 de sus tarjetas de crédito, esas las paga selectivamente. Una vez llegó al extremo de cargar a cuenta un vuelo de ida y vuelta a cierto lugar tan solo para comer fuera de casa. En el avión, Brian es también un comilón incontrolado. Dice que sabía, mientras lo estaba haciendo, que se había descontrolado, pero que se sintió impelido a hacerlo, de todos modos. Hace poco su hermana le prestó $3.000 para cubrir sus deudas más urgentes, pero lo exhortó a que acudiera a Deudores Anónimos, un grupo de autoayuda para personas que tienen el problema de gastar y endeudarse de forma adictiva. Para sorpresa hasta de él mismo, Brian acudió a una reunión y de hecho le resultó provechosa. Fue la primera vez que pude hablar sobre mis tarjetas de crédito y encontrar a alguien que supiera de qué se trataba, que pudiera entenderlo. Explica. Me sentí aceptado. Kim, una escritora de 28 años, nunca ha tenido una relación romántica que haya durado más de 3 o 4 meses. Siendo adolescente, sufrió un grave accidente automovilístico que le dejó algunas desagradables cicatrices en las piernas y una cojera leve pero permanente. Voy a cerrar porque está entrando un mogollón de ruido. Una cojera leve pero permanente. Lo que es peor, le dejó cicatrices emocionales. Kim cree que no es atractiva para los hombres y en el intento de tratar de cerciorarse de que lo es, ha desarrollado una adicción sexual. Paréntesis. Identifiquemos aquí que siempre detrás de las conductas adictivas impulsivas va a estar operando lo que llamaremos un pensamiento autorreferencial negativo, así lo trabajamos dentro de CEMIC, o una creencia negativa. En el caso de Kim es, creo que no soy atractiva para los hombres, y en el intento de cerciorarse o comprobar esta creencia negativa, le lleva a tratar de cerciorarse de que él sí que es atractiva a través de una adicción sexual. Sería como una forma de validación o una forma de intentar combatir esta creencia negativa. Continuamos. Kim procura, en forma descontrolada, ser deseada sexualmente, buscada y consumida por tantos hombres distintos como sea posible, y ha elaborado un ritual para lograrlo. 3 o 4 noches por semana se viste con elegancia, toma un trago en su casa, va a un bar en el centro de la ciudad, toma un par de tragos más, se pone a coquetear y engancha a un hombre, a uno distinto cada vez. Luego se lo lleva a su casa y tiene relaciones sexuales con él. Pocas veces lo vuelve a ver. De manera progresiva, también el alcohol y la cocaína han pasado a formar parte del ritual, tanto que es muy posible que Kim ya haya atravesado la invisible frontera de esas adicciones físicas también. Hace poco, Kim se enteró de que uno de los hombres, un consumidor de drogas inyectables por vía intravenosa, tiene SIDA. Ella nunca exigió el uso de preservativos ni de ninguna otra práctica de seguridad sexual.
Aterrada de lo que podría descubrir, se ha sentido incapaz de hacerse un análisis para determinar si ha contraído el SIDA. También es incapaz de modificar su conducta. Kim sigue enganchando a hombres, sigue bebiendo y consumiendo cocaína para adormecer sus sentimientos y sigue sin emplear ninguna práctica de seguridad sexual. Para Kim, la experiencia del sexo es una droga y está dominada por ella. Cuando Paul, ingeniero de 34 años, heredó una módica suma de dinero el año pasado, decidió probar suerte en la bolsa de valores. La única vez que había invertido en acciones, 5 años antes, duplicó su dinero, de modo que ahora le pareció una cosa bastante conveniente. Una vez más, Paul tuvo buena suerte. Invirtió casi todo su dinero en un terreno de alto riesgo, el de las opciones de compra, y dio en el banco. Obtuvo colosales ganancias y quedó enviciado. Paréntesis, me hace gracia esta palabra enviciado de la traducción, ¿no? El traductor aquí realmente no ha tenido ni idea de cómo traducir esto. Cierro paréntesis. Renunció a su empleo y ahora se pasa todo el día en su casa mirando la red televisiva de noticias financieras, para lo cual se compró una antena parabólica y corriendo una y otra vez entre el televisor y el teléfono. La mayor parte de los días ni siquiera se toma el tiempo de ir a comer porque tiene miedo de perderse algún negocio importante. Negocia constantemente todo el día y todos los días, a menos que haya cerrado 3 o 4 tratos comerciales por día, no está contento. Los estados de ánimo de Paul, de hecho, están ligados al indicador automático de las cotizaciones de la bolsa. Si las acciones en las que ha invertido están al alza, se alboroza. Si están en baja, se muestra abatido. En cualquier caso, al final del día, queda rendido por los altibajos emocionales que ha experimentado. La relación con su esposa Jane, actualmente embarazada por primera vez, también ha resultado afectada. Ella no entiende nada de acciones y valores y puesto que eso es lo único en lo que piensa Paul y de lo único que desea hablar en esos días, ya no parece haber mucho en común entre ambos. Se está convirtiendo en un elemento de división, dice Paul. Aquí me gustaría comentar, ¿no?, que otro de los rasgos característicos de la conducta del patrón adictivo tiene que ver con la obsesividad respecto a las temáticas, ¿no? Las personas que tenemos ciertas tendencias adictivas tenemos una tendencia obsesiva con los temas de interés o con los temas relacionados con la adicción. Cierro paréntesis. Tanto más divisor, sin duda, debido a los efectos financieros que ha tenido su actividad de jugar a la bolsa sobre la pareja. A estas alturas, la buena suerte de Paul se ha agotado, perdió todas sus ganancias iniciales y la mayor parte de la herencia con la que empezó, también lo ha perdido. Pero no se detiene, sigue invirtiendo más dinero en la convicción de que podrá recuperarlo. Ahora siente que debe jugar a la bolsa independientemente de que gane o pierda. Me hace olvidar mi realidad presente, dice, y a eso es a lo que está apostando ahora. Marcia, de 40 años y administradora de una universidad, vive en un próspero barrio residencial de California. Estuvo casada durante 5 años con un profesor alcohólico que conoció en la universidad. Se separó recientemente de él y dice estar contenta de haberlo hecho, aunque eso le implique tener que criar ella sola a su hijo de 2 años. Pero Marcia tiene su propia forma de luchar con las tensiones que hay en su vida, comiendo. Después de acostar a su hijo por la noche, Marcia se lleva enormes cantidades de comida, tortas, helado, emparedados, caramelos y rosquillas, a su dormitorio y las devora de una sentada, o mejor dicho, según aclara, reclinada. Después se siente drogada y se duerme profundamente. Si se despierta durante la noche, engulle un poco más y luego se vuelve a dormir. Algunas veces, hasta el día siguiente de una comilona, toma un laxante, hasta 30 píldoras el mismo día. Nota que me gustaría hacer aquí. He hablado muchas veces sobre el papel adictivo de la comida, de la dopamina y de los picos glucémicos que se produce con los alimentos procesados, ¿no? Un factor fundamental que vemos dentro de la comunidad y sobre el cual tengo un podcast que es Azúcar y Estrés, que lo puedes encontrar en iVoox si te interesa. Cierro paréntesis. Como Marcia pesa cerca de 140 kilos, sus amigos y compañeros de trabajo a menudo comentan que debe tener un problema glandular, puesto que nunca la ven comer de más. No se dan cuenta de que come en secreto, como la mayoría de los comilones incontrolados, donde nadie pueda interferir con su orgía.
En el trabajo, Marcia a veces roba comida de la cocina de su sección, no porque no pueda pagarse sus propios alimentos, sino porque esa comida está allí y ella no puede resistir la tentación de comerla. Vive temiendo ser descubierta y sufrir una humillación. Todo esto está afectando físicamente a Marcia. Tiene dolores en los pies y en los omóplatos por su exceso de peso. Si hace ejercicios, le duelen las articulaciones y se queda sin aliento cada vez con mayor frecuencia. También sufre de colitis desde hace 6 meses. Marcia ha probado todos los regímenes para adelgazar que se encuentran en el mercado. Abro paréntesis, recordemos lo que comentábamos ayer en el día 2 sobre los cambios de primer orden y cambios de segundo orden. Los regímenes serían cambios de primer orden. Todo lo que tenga que ver con la estética son cambios de primer orden. Marcia ha probado todos los regímenes para adelgazar que se encuentran en el mercado. Ha rebajado montones de kilos y los ha recobrado todos. Dice que se empeña en tratar de comer normalmente, pero no lo puede conseguir. La comida es un consuelo demasiado grande, admite. Hace poco Marcia se incorporó a Comilones Anónimos y dice que por primera vez siente que existe una verdadera esperanza para ella. Abro paréntesis. Esta esperanza es la esperanza propia que aparece cuando iniciamos un proceso de recuperación en grupo con otras personas que están pasando por la misma situación. Por eso nosotros, aparte de las sesiones individuales, dentro de los procesos de recuperación en RTC, metemos la parte grupal. Fundamental, no es un lujo, es una parte fundamental dentro del proceso de recuperación. Siguiente, seguimos avanzando. Todos somos vulnerables. Lo más llamativo y cada vez más típico de estas historias reales es que pocas de ellas presentan el estereotipo que en otros tiempos teníamos formado del adicto. El adicto era algún sujeto extraño a nosotros, era ese pobre infeliz, un marginado, el producto de una educación marcada por la pobreza o alguien que sin lugar a dudas estaba mentalmente trastornado. El adicto no era una persona como yo, no era alguien que en líneas generales se comportaba normalmente en sociedad. No, el adicto no era yo, ni mi hermano, ni mi padre o mi madre, mi cónyuge, mi vecino o mi hijo. Pero ya no podemos mantener esta postura de negación respecto de quién es vulnerable a la adicción. Esta epidemia de conductas incontroladas no se está dando únicamente en los barrios bajos de las grandes ciudades, ni entre los pobres, los iletrados o los miembros de una raza en particular. Se está dando en todos los pequeños pueblos y grandes ciudades. De igual forma, tras las puertas de enormes mansiones, de residencias rodeadas de jardines y de modestos apartamentos. Tanto entre personas muy instruidas como entre quienes apenas han completado la escolaridad elemental. Entre individuos de todas las razas y todas las clases sociales. No tenemos que buscar más allá de nuestra propia ciudad natal, de la calle en que vivimos, y a menudo incluso de nuestra propia familia para encontrar casos de adicción junto con el dolor que ésta provoca en la vida de las personas. De hecho, la personalidad adictiva existe a lo largo de una línea continua. Abro paréntesis. Este concepto de la personalidad adictiva en la literatura y en la investigación está a día de hoy muy debatido. No nos interesa realmente, no somos teóricos. Aquí usamos una tecnología de cambio. Entonces, no nos perdamos en cuestiones teóricas, si no hace falta. Quien quiera entrar en ellos lo haremos en otro foro, en otro lugar, pero no aquí. Lo que me interesa aquí es ver que todos somos vulnerables a la adicción, no diferencia de nivel de inteligencia, de cociente intelectual, de nivel económico. Cierro paréntesis. Como todos hemos crecido en una sociedad adictiva en medio de condiciones que, como veremos, engendran una vulnerabilidad a la adicción, la mayoría de nosotros nos situamos en algún punto de esa línea continua. Somos vulnerables en distintos grados según cómo somos en nuestro interior, no según dónde vivimos, cuánto dinero ganamos o de qué color es nuestra piel. Algunos de estos factores pueden influir en que nos convirtamos en adictos, pero no son determinantes en nuestra adicción. Existen, sí, diferencias entre las diversas facetas de nuestras adicciones, en los modos en que se expresa la enfermedad. Algunas adicciones son sin duda más visiblemente destructivas que otras. Pocos discutirán, por ejemplo, que la adicción a la cocaína tiene ramificaciones más graves que la adicción al trabajo, a trabajar demasiado,
o que el adicto sexual que comete abusos sexuales con los niños es más destructivo y peligroso que el comprador incontrolado. Las diferencias en cuanto a su gravedad y sus efectos entre las distintas adicciones son considerables. Pero cuando nos permitimos tomar en serio incluso las adicciones no graves, como las de trabajar demasiado, jugar a la bolsa, comprar cosas o hacer ejercicios físicos, nos encontramos con personas que no solo están dejando de concretar todo su potencial, sino que también están sufriendo muchísimo. Pero como su droga es socialmente aceptable, hay pocas presiones que los inciten a buscar ayuda. Consideremos ahora algunas de las muchas expresiones de la conducta adictiva que prevalecen en nuestra sociedad actual. Pocos discutirán que Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en una nación de consumidores adictivos de drogas, en un pueblo proclive a las sustancias químicas si se quiere. Abro paréntesis. Repito que esto ya no es una cuestión de Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, está muy de moda el tema del fentanilo en Estados Unidos, pero toda esta tendencia, debido a la globalización, llega rápidamente, en nuestro caso, a España, o en el caso de nuestros hermanos hispanoamericanos, a Hispanoamérica. Cierro paréntesis. Los norteamericanos consumíamos más del 60% de la producción mundial de drogas ilícitas, más que ninguna otra nación. Este libro, recordemos que está escrito en el 89. Los últimos cálculos indican que unos 6 millones de norteamericanos consumen regularmente cocaína, la droga callejera con el mayor potencial adictivo. Y la cantidad de consumidores de la forma más potente y adictiva de la cocaína, el crack, continúa aumentando. Luego están las drogas legales. Hemos estado ciegos respecto de las consecuencias negativas de estas drogas, en especial de las que son nuestras favoritas, el alcohol y la nicotina. Sin embargo, entre ambas ocasionan la muerte de unos 450.000 compatriotas cada año frente a aproximadamente 6.000 muertes provocadas por las drogas ilegales. Y no nos olvidemos de los 5 a 10 millones de norteamericanos que abusan de ciertos medicamentos tales como tranquilizantes, analgésicos y somníferos. Abro paréntesis, a quien le interese mi podcast de las benzodiazepinas también lo tiene. Puedes buscar benzodiazepinas, Lucas Burgueño, podcast, y te aparece. Cierro paréntesis. Pero como la adicción es cualquier conducta contraproducente que una persona no puede detener pese a sus consecuencias adversas, el término puede aplicarse con precisión a casi cualquier conducta que satisfaga ese criterio. Se calcula que entre 40 y 80 millones de norteamericanos, por ejemplo, son comilones adictivos, lo que les provoca un sinnúmero de problemas de salud, desde obesidad, diabetes e hipertensión, hasta afecciones cardíacas, infartos y trastornos digestivos. Abro paréntesis. Te recomiendo ver el testimonio de Ángel, que en solo 4 meses de programa revirtió un diagnóstico de diabetes tipo 2. Cierro paréntesis. Entre el 5 y el 15% de las personas con problemas alimentarios adictivos, de hecho, mueren por causa de estos efectos colaterales. Como muchos de ellos emprenden una interminable serie de regímenes para adelgazar, en un intento en gran medida inútil por controlar la adicción, se ha originado una industria multimillonaria en torno a la cuestión de rebajar el peso. Abro paréntesis. Una industria completamente falsaria y estafadora, porque si no hay un cambio de orden de tipo 2, si solamente nos mantenemos en los cambios de regímenes, pero no le ayudamos a la gente a manejar el malestar que está tratando de manejar de otra forma, volverán a sus patrones de comilonas o de abusos de comida, etc. Entonces, es como arreglarle a una persona la rodilla con una prótesis, pero dejarle que se siga dando martillazos en ella. Le vas a vender otra prótesis a los 3 o 5 meses. Va a seguir dándose con el martillo en la rodilla. Le vas a vender una prótesis al año. El negocio de todos estos regímenes, control de peso y tal, es interminable, es eterno. Es casi igual de rentable que el negocio funerario, porque nunca se está dando con la solución real, definitiva, aunque en el negocio funerario no exista, evidentemente. Continuemos. Para los adictos al sexo, la relación sexual es la droga utilizada en una eterna búsqueda de alivio, distracción, consuelo, emociones y la sensación de poder, u otro efecto que poco tiene que ver con el sexo en sí. En un extremo de la escala están los que se sienten impelidos a pasar de un contacto sexual a otro, pese a la constante insatisfacción,
que esto les produce, y ahora hasta la amenaza mortal del SIDA. Los que seducen de forma incontrolada, el complejo de Don Juan, buscan prostitutas o se prostituyen ellos mismos o se masturban en forma desenfrenada. Otros, con adicciones sexuales más graves, incurren en conductas tales como el exhibicionismo o el voyeurismo. Y en ese otro extremo se encuentran los que buscan dominar y ejercer poder sobre otros a través de actos de violencia, tales como la violación y el abuso sexual. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos adictos sexuales hay, pero el hecho de que las denuncias de abusos sexuales se han multiplicado vertiginosamente de 6.000 en el 76 a 200.000 en el 88 nos indica que existen muchísimos, incluso en este extremo de la escala. Unos 60 millones de norteamericanos, la cuarta parte de la población total, son objeto de abusos sexuales antes de los 18 años. Lo más trágico es que muchas de las víctimas de los adictos sexuales adquieren a su vez adicciones sexuales u otras, perpetuando así el ciclo de nuestra sociedad. Abro paréntesis aquí. Cuando yo acudí en mi época universitaria en Estados Unidos a un grupo de alcohólicos anónimos, me dijeron que muchas personas que se recuperaban del alcoholismo en aquel grupo, me decían los propios miembros, rápidamente incurrían en una adicción al sexo, ¿no? Entonces se había desenganchado de la parte química del alcohol, pero se había incurrido en una nueva adicción. Esto sería un buen ejemplo. No existen estadísticas referentes a cuántos norteamericanos mantienen relaciones adictivas, en las cuales la relación es utilizada como una droga para evadir ciertos sentimientos y para poner en juego cuestiones relativas al poder y al control, entre otras. Pero a juzgar por el éxito de ventas de Women Who Love Too Much, el libro de Robin Norwood sobre el tema, en español creo que es algo así como Las mujeres que amaban demasiado, y por la rápida proliferación de grupos de autoayuda centrados en este problema, debe haber muchos. Lo típico es que el adicto a la relación se aferre a un compañero que no puede brindarle muchas de las cualidades habituales en una relación: seguridad, intimidad, constancia, debido a que él mismo es adicto a algo. O le tiene fobia a la intimidad, o está casado, o es inaccesible por algún otro motivo. Los adictos a la relación, también denominados codependientes, por su tendencia a hacerse adictos a personas que a su vez tienen alguna adicción, pueden malgastar años y hasta décadas tratando de extraer agua de un pozo reseco. Muchos de ellos son objeto de un maltrato emocional, físico o sexual en el proceso. Amar demasiado, sin embargo, no es el rótulo exacto para caracterizar el problema de las adicciones a la relación. La verdad es que los que padecen este trastorno son, a su vez, incapaces de amar plenamente, y mucho menos demasiado. Mantenerse aferrados a un compañero que los maltrata o que por un motivo u otro es inaccesible les evita tener que afrontar sus propios problemas con la intimidad y refuerza la creencia esencial de que yo no soy bastante. Abro paréntesis. Otra vez se plasma aquí cómo hay creencias autorreferenciales negativas, pensamientos autorreferenciales negativos, que llamamos en CEMIC, que nos llevan a meternos, en este caso, relaciones codependientes. Yo no soy suficiente, yo no soy bastante, yo no soy merecedor de amor. Muy bien. Llegamos y completamos la página 29 y hasta aquí el plan de hoy. Hemos completado el plan y la pregunta de hoy es muy sencilla. La pregunta del día 3 es: ¿qué te parece, qué parte de lo que has leído te ha incomodado más? ¿Qué parte de lo que has leído te ha conectado con parte de tu experiencia? Hemos completado el día 3. Los que estéis en el grupo de RTC podéis compartir vuestra respuesta en el grupo y siempre con vuestro cuaderno. Entonces, cerramos el día de hoy. Hemos completado la lectura del día 3 y durante años he visto cómo personas, una y otra vez, en ese mismo patrón. Las personas no cambian porque les falte fuerza de voluntad, cambian cuando entienden qué función cumple aquello que hacen, es decir, el para qué de lo que están haciendo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer juntos durante estos 30 días, entender esos mecanismos que subyacen debajo de cualquier conducta adictiva o codependiente, sea que tu conducta es química o no química. Recuperar el centro
No consiste en ser perfecto o en desarrollar una nueva máscara de perfección, ¿vale? Consiste en volver una y otra vez a lo que de verdad importa y desenmascarar, desengañarnos de todas las ideas falsarias que hay sobre el proceso de recuperación. Muy bien. Así que puedes conseguir tu libro si todavía no lo tienes, y la persona que va a descubrir cómo funciona esto realmente en tu vida eres tú. Nadie va a hacer ese trabajo por ti. No hay terapeuta, grupo, gurú, coach que vaya a hacer este trabajo por ti. Es muy importante, es fundacional y es parte de nuestra responsabilidad en recuperación o en cualquier proceso de crecimiento. Hasta aquí el día 3 del reto RTC de 30 días. Nos vemos mañana.